El mundo de One Piece siempre ha gozado con una variedad incontable de capas y capas que se sobreponen la una a la otra, pero que nunca llegan a chocar entre sí. Más bien, pueden ser vistas de manera tanto individual como en grupos seccionados que son necesarias para narrar toda esta fantástica aventura de Luffy. Es claro que esto no te lo explotan en la cara durante el capítulo 1, porque eso ocasionaría que el contexto fuera sumamente denso de entender, y sobre todo, que no crearíamos una vinculación directa con los personajes involucrados y las problemáticas que One Piece ha retratado a lo largo de la obra. Ese problema de esclavitud que sufrió Koala no sería el mismo si no conociéramos al archipiélago de Sabaody, con todo su bajo mundo. Esa importancia del equilibrio de poderes no serviría de nada si Shanks y Barba Blanca nunca hubieran hecho un contacto directo para demostrar lo que son capaces de hacer, y ese poder tan temible que carga el gobierno mundial no serían más que palabras altivas si jamás pudiésemos ver lo que su ineptitud ha ocasionado a pueblos inocentes que son dominados por el miedo, sometidos a vivir en un régimen que no les permite abrazar el lado más romántico de lo que representa la libertad, y a ser adoctrinados a un pensamiento en el que los piratas son la más grande escoria que existe, y la marina, la verdad y la justicia. Por lo que una vez que logramos dimensionar el tamaño del mundo, el cual no se reduce a villas pueblerinas o islas alejadas del peligroso Grand Line, es que nos damos cuenta que todo en One Piece se ha mostrado para algo. Todas sus capas comienzan a darle una textura y una voz a cada extracto del mundo, desde el racial, ideológico, esperanza, belicista y obviamente la misma política. Y es a esto a lo que quería llegar, porque la política de One Piece logra englobar cada aspecto que ustedes deseen subrayar, que es imposible no comentarla en un campo como lo es este video, pues si hubo un episodio que generó un gran impacto en todo este shonen, ese tendría que ser el 957 del anime, que adapta el 956 del manga. Es que ¿cómo me explicas que este capítulo logró ser una obra maestra sin depender de que sus protagonistas salieran a cuadro para interferir? Porque veamos, el contexto naciente de este episodio es darnos un interludio a todo el evento que estaba sucediendo en Wano, antes de iniciar la batalla de la Alianza por la Liberación de Wano, contra los emperadores Kaido y Big Mom. Noten cómo desde la premisa ya estamos estableciendo un paralelismo de eventos que no involucraron directamente a los Mugiwaras, porque mientras Luffy se encargaba de liberar Udon, mientras Zoro estaba salvando a la princesa Hiyori, y mientras los Mugiwaras estaban teniendo una noche tranquila previa a la batalla decisiva, el mundo estaba en un caos exponencialmente caótico. Acá esto toma sentido porque el reino de Wano siempre ha sido una tierra aislada de la que el mundo en general no conoce mucho. Se sabe que es un país hermético y con tradiciones sumamente vistosas, o puede que un poco ortodoxas para el resto de países, y el hecho de que ninguno de ellos sea consciente de las repercusiones que tuvo el Reverie de ese año nos sigue dando a entender que la trama nunca se acopla a la conveniencia de la tripulación. Creo que es al contrario. Todo lo que sucede acá es lo que va a forjar el futuro de su viaje una vez que salgan de Wano, porque las nuevas políticas instauradas van a generar un cambio drásticamente en el equilibrio de poderes. Pero primero, lo primero. El tema revolucionario de Arabasta es la primera gota del vaso que está a punto de llenarse en el estallido de la Gran Guerra, porque en un intento de desprestigio, el gobierno ha decidido utilizar su poder para darle un rostro más maquiavélico al asunto de Arabasta. Lo que más se sabe es el hecho de que ocurrió una muerte. Hasta este punto de la trama, sin conocer la verdad, no sabemos realmente quién fue la víctima, pero lo que sí conocemos es la identidad de los implicados. Cobra, un rey perteneciente a la familia que decidió abandonar su lugar como Tenryubito y que tras conocer a Nico Robin desea saber qué fue lo que orilló a su ancestro a separarse de ese poder. Vivi, una princesa que además de ser una figura política muy querida por otros reinos y por su mismo pueblo de Arabasta, es una nakama del quinto emperador, además de estar curiosamente en la mira de Im. Y Sabo, el alto jefe de estado del grupo revolucionario. Y fíjense en esta genialidad que hace Oda, porque utilizando el mayor poder que existe en One Piece, es decir, la información, él puede generar una ola increíblemente monstruosa que dé pie a revueltas, a inestabilidad social y a la aniquilación de un reino entero si es necesario. Esta escena con Morgans, el director del periódico más importante del mundo, es vital porque tiene una máscara de doble intención. En el lado más obvio y puede que hasta falso, nos muestran a un Morgans que se puede poner los pantalones porque
Con los sucesos recientes, sabe que la credibilidad del gobierno mundial ya ha estado tan manchada por el escrutinio público que incluso ellos se han vuelto vulnerables y que el poder no lo tienen ellos al 100%. No por nada se ven tan desesperados que le mandan un cheque por millones y millones para ocultar la noticia del asesinato, una noticia que estaba sostenida por una declaración poco fiable, pero que con esta acción del gobierno, Morgans la puede corroborar y ponerse en primera plana como alguien que se ha desligado ya de lo que dice el gobierno. No por nada este sujeto fue el que le concedió a Luffy el título del quinto emperador de los mares. Sin embargo, acá viene lo interesante, porque como bien dijimos, esta noticia está sostenida a base de rumores o declaraciones no tan precisas, por lo que el respaldo más grande lo da el gobierno con este cheque. Pero si esto también es una doble intención, ¿qué pasa si el gobierno está sacrificando un peón, como lo es su credibilidad, con tal de provocar un estrago mucho más grande? ¿Y si ellos querían que Morgans pensase que la noticia de la muerte era la correcta? Sabiendo todo eso, ya no importa qué noticia es. Sabo capturado, Vivi muerta, Cobra muerto, monstruo, es que hasta una roca acá tendría el mismo impacto porque la noticia sacudió el balance del mundo. Y hacer esto en One Piece es difícil. La última vez que todo el mundo estuvo en una tensión tan grande fue con la guerra de Marineford. Entonces, en una escala podemos ver que esta tiene ventaja por ser un conflicto bélico directo, pero aún así, esta noticia de acá retumbó mucho más debido a que involucra a un reino tan pacífico como lo es el de Arabasta y al jefe de estado del ejército revolucionario. Como este suceso involucra a Vivi y a Sabo, es decir, a la 10ª Mugiwara y al hermano de Luffy, los Mugiwaras sí o sí van a interferir. Es más, desde ya predigo que van a ser el ojo del huracán, porque una vez que Luffy derrota a Kaido en Wano y a Big Mom se la rajen Law y Kid, Luffy pasaría a ocupar el título oficial de uno de los 4 Yonkos, dándole así toda la influencia posible para que desde ya los reinos que ha salvado, o que son sus partidarios, ondeen su bandera, y sea inminente un nuevo ataque a Marineford, solo que esta vez liderado por el emperador y hombre más cercano al One Piece, al tener 3 de los 4 poneglyphs rojos para ser el rey de los piratas, Monkey D. Luffy. En el lado de los Chichibukai todo esto es más explosivo. Creo que de hecho, fuera de los sucesos de Arabasta, este tema de la evolución de los Chichibukai termina siendo una auténtica barbaridad si tomamos en cuenta cómo es que nos lo están planteando, ya que desde Dressrosa, Fujitora había alertado sus intenciones con respecto a eliminar esta facción de los 3 poderes, debido a una sencilla razón, y es que estos piratas tienen una de las libertades más asquerosas que puede existir, una que les permite hacer cuanta porquería les plazca sin que críticas sociales afecten a un primer plano. Si un Shichibukai desea ir a la prisión de máxima seguridad para hacer una visita inesperada, se la atenderá sin problemas. Si decide tomar acciones deliberadas para encubrir a otros piratas, no habrá repercusiones. Si se le permite hacerse con el dominio paulatino de un reino asociado al gobierno mundial, no se le hará una investigación exhaustiva porque todo lo que tienen para defenderse, que es su mismo título, les vale de sobra para poder evitar esa investigación. ¿Esto qué genera a largo plazo? Sencillo. Permite que piratas autorizados puedan usar ese poder para financiar grupos armados, proveer oferta y demanda a países en guerras, o que incluso cometan atrocidades inhumanas que priven desde su libertad a las personas, como del mismo descanso eterno. Pueden sembrar caos en un reino para posicionarse como una figura de poder y esperanza, cuando en realidad están manipulando mediante la información todo el pensamiento colectivo que se tiene sobre ellos. Claro que existen un par de Shichibukais que simplemente buscan un poco de paz, ya sea para ellos mismos o para proteger a su misma gente. Jinbe y Boa Hancock son los ejemplos más nobles que hay, siendo que los Piratas del Sol en principio fueron creados no para saquear o para imponerse ante las secciones más débiles de la población, sino para defender a su misma gente que fue condenada a vivir bajo la marca de un terror milenario como lo es la Garra del Dragón. Boa en este caso sabe lo expuestas que son las Amazonas debido a lo fácil que sería invadirlas, pero una posición de poder les generaría una paz duradera para aquellas mujeres que solo castigan a quienes son malos con ellas. Pero no podemos ignorar que Boa también utilizó a su conveniencia ese estatus de guerrera del mar para dejar que Luffy entrara a Impel Down y ayudarle en los momentos más importantes de Marineford. Ella en sí no es una mala persona, pero si pude sacarle jugo a ese título, lo hará sin titubear. Ahora, una vez que conocemos también el terror y las dudas que pueden cargar consigo, tenemos que ver el lado y la postura tanto de la sociedad
como del mismo Fujitora, ya que él mejor que nadie tiene el contexto de lo que sufrió el reino de Arabasta con Crocodile y estuvo presente cuando Doflamingo fue expuesto por los mismos Mugiwaras como un impostor que estaba dominando en sus redes a todos en Dressrosa. Supo por Lau que incluso era un socio importante de Kaido, al proveerle el material más peligroso con sus frutas artificiales. Esto para alguien tan recto como Fujitora es algo imperdonable, pero también importante, porque su postura como marino no le permite actuar bajo lo que él crea que es correcto. Necesita de un proceso burocrático en donde alinee sus pruebas y mande a hacer un llamado social para que coactivamente logren una presión mediática hacia sus gobernantes. Por algo es que no tuvo reparos en dejar su dignidad al pedir perdón al rey Riku frente a miles de personas en las islas vecinas. Esa noticia tenía que hacerse pública sí o sí para que el interés de desmantelar la facción de los Shichibukai no sea una conversación soñadora, más bien posible. Y algo que me encantó de cómo fue presentado todo el conflicto en este capítulo es que nos lo narran como si fuera algo sencillo de hacer, pero estamos hablando de años y años construyendo un solo mundo que logre dar tal textura a su política, que nos logre generar intriga por saber cómo tomarán la noticia los Mugiwaras, que esa es otra cosa. De parte de los Shichibukai, todos ellos muestran un rostro sereno, a excepción de Buggy claramente. Pero por ejemplo, esa forma en la que Mihawk desenvaina su espada de su pedestal dice mucho contexto, porque sabemos bien el alcance de su fuerza, siendo uno de los pocos que pueden rivalizar con Shanks el pelirrojo. Bajo estas circunstancias, este movimiento no significaría más que algo simplón. Esos barcos de búsqueda serían utilizados como algo sin importancia, pero no. Acá estamos viendo el renacimiento del cazador de marinos, que ahora mismo irá a hacer un alboroto al nuevo mundo. Y por curioso que parezca, la parte más importante del episodio resulta ser la secuencia final con Boa, porque yo como espectador asumí inocentemente que Luffy sí o sí debería vencer a Kaido para proclamar a Amazon Lily como su territorio y otorgarle una protección a Boa, ahora que no es más una Shichibukai. Pero Boa me cerró el hocico de una forma tan elegante que me hizo imposible no darle la razón, porque ese equilibrio de poderes no está puesto ahí de adorno. No es un título que se otorga a la ligera, y esas antiguas recompensas de los Shichibukai no son un sinónimo de su fuerza actual. Boa no necesita de esa protección de Luffy, porque si fue escogida para ser una Shichibukai es porque es fuerte. Y todo ese caos que retomó en el mundo es tan solo el principio del fin de una era. Una que pronto tendrá una resolución debido a que unos piratas del East Blue decidieron completar sus sueños, y que pronto harán un caos cuando se revele todo sobre el siglo vacío, sobre los D, sobre los Poneglyphs, el reino antiguo y obviamente el One Piece.